1 de abril de este 2025. Primero. Es que se arme el debate. Sí. Hagamos una consulta. Eso no importa, lo importante es que es martes. Y estamos aquí reunidos para escuchar la presentación de una nueva producción de la doctora Magali Velasco, mi querida amiga y maestra. Un aplauso, por favor. Estará también acompañada de dos grandes exponentes, cada una de su especialidad. Por un lado, la maestra Adriana Duch. Un aplauso. Y la maestra Carla Rojas, actriz y pues bueno, el propósito de esta experiencia, en principio esta es el segundo evento que hacemos en esta nueva temporada de Caos y la literatura, porque lo que queremos es recuperar ese vínculo con la comunidad literaria, no solamente de Jalapa, sino en general la comunidad literaria que se puede acercar o se quiere acercar al Foro Caos y al Centro Cultural Caos AC, que digamos que es la doble personalidad, porque queremos aquí empezar a generar también un acervo bibliográfico de Caos, que tenga un espacio reservado para justamente las y los escritores que quieran ser parte de esa comunidad, que suelan venir, que quieran presentarse aquí y quieran conocer a sus lectores, lectoras en este espacio, no solamente en el contexto de una presentación de libros, sino también en un encuentro casual en el café, ¿no? Queremos que se recupere ese espíritu con el cual nació este espacio hace 2018, creo, 2007 por ahí. Y pues bueno, qué mejor que justamente inaugurarlo con grandes exponentes de la literatura. En este caso nos toca el turno con Magali Velasco. Entonces va a haber, por lo que entiendo, en la organización del evento tendremos primero una presentación a cargo de la maestra Carla Rojas, posteriormente una lectura dramatizada, o es al revés. No, así. ¿Sí? Sí, así. Llevas perfecto el Sí. Después la lectura dramatizada, después un conversatorio entre ellas, y posteriormente damos paso a preguntas y respuestas. Entonces vayan preparando sus preguntas o sus comentarios, y pues nada, bienvenidas, maestras. Gracias. Buenas noches y muchas gracias. Voy a dar lectura a una presentación que debía estar acompañándonos aquí Luis Humberto Croswell, pero por cuestiones de salud tuvo que quedarse a descansar. Ok. No sé si todos los escritores hacen lo mismo, pero cuando leo algo que me gusta, como es el caso de la novela Cocodrilos, inmediatamente trato de averiguar el porqué. ¿Qué hizo la escritora que logró cautivarme? Porque algo hizo y no fue solo escribir. Trato de adivinar sus razones. ¿Por qué decidió esto y no aquello en el momento de planear la novela? Es obvio que tenemos a una escritora en el pleno uso de sus facultades para lograr un cometido. Esto es, convencer a un lector de que crea su historia. Magali Velasco decidió escribir sobre un suceso relevante en la historia del país: el descubrimiento de múltiples cadáveres en la fosa clandestina de Colinas de Santa Fe. Sin duda, desde un principio fue una decisión valiente. Tendría que investigar, revisar noticias que muchos quisieran olvidar. Nuestra novelista debió preguntarse en un inicio desde qué punto de vista abordaría el tema. Ella nos diría que empezó sin un proyecto conjunto para cine y que sus decisiones resultaron de largas conversaciones con su hermano José Javier. Sin embargo, hablamos de una novela y lo que a mí me interesa son sus decisiones como escritora. Ella sabía que en mayo de 2016 2 personas entregaron de forma anónima un croquis al colectivo de familias buscadoras Solecito de Veracruz. Se dijo, ¿qué tal si me enfoco en esos personajes anónimos? ¿Qué tal si le otorgo el protagonismo a uno de ellos? Ustedes se preguntarán si es válido tomar aspectos conocidos de las noticias y reconstruirlos para crear una obra de ficción.
Yo digo que no solo es válido, sino necesario para contar una historia completa. El escritor de ficción llena los vacíos de información para contar una historia más amplia y comprensible. Centrar su historia en la mirada de un fotoperiodista también fue un acierto. Los reporteros y los fotógrafos con frecuencia son los primeros en aparecer valientemente en la línea de fuego. El reto que se presenta a un escritor no es cosa fácil. El núcleo de la historia sería un suceso que ocurrió en 2016, un escándalo en Veracruz que tuvo repercusiones nacionales. No obstante, el novelista no puede dar por hecho que todos sus lectores tendrán presente los acontecimientos noticiosos. Por lo tanto, hay que revisitarlo. Y qué mejor que a través de la mirada de los periodistas. Nuestra autora apostó por crear una ficción, a la vez dejando claras pistas de quiénes eran sus héroes. Su protagonista, Santiago Becerril, lleva el apellido materno de Rubén Espinosa Becerril, un fotógrafo que salió de Veracruz por las constantes amenazas que recibía y que fue asesinado en la Ciudad de México en 2015. Lo ubica inmediatamente en una estresante situación: investigar la muerte de su maestra y amiga Amanda González Quiñones, una aguerrida reportera y columnista que nos recuerda a Regina Martínez Pérez, asesinada en Jalapa 3 años antes. Amanda será una parte importante de la escritura novelística con el fin de darle credibilidad a la historia que se cuenta. Nuestro novelista toma un supuesto cuaderno de notas para reproducir las historias de madres y padres buscadores. Escuchamos sus voces y su dolor en forma de monólogo a lo largo del libro. A partir de ello, Cocodrilo se humaniza, se siente veraz y dolorosa. Vale la pena mencionar otros detalles que agregó nuestra escritora. Ella sabe que a la par que se construye el entramado de sucesos en una novela, también se construye a los personajes protagónicos. Es importante darles vida para que dejen de ser solo un boceto y parezcan una persona como cualquiera de nosotros. Cuando empezamos a leer, nos damos cuenta de que la vida de Santiago no es fácil. Tiene que lidiar con una madre que sufre demencia senil. Tiene que avanzar en su investigación a pesar de sus temores, de tener un desenlace como el de su amiga. No es una decisión sencilla. Santiago sufre, se enoja y finalmente se deja llevar por lo que descubre. Por fortuna, y aquí otro toque maestro de nuestra autora, la tragedia que vive le ayuda a reiniciar una relación que ya sentía perdida con un exnovio. Nuestro novelista se luce en cada uno de estos aspectos. Conocemos la infancia de Santiago, nos describe sin piedad los pliegues de piel que se arranca a la mamá, nos cuenta la historia materna, recrea diálogos reales. Los personajes no parecen repeticiones, sino individuos. Cuando Santiago tiene un par de momentos íntimos con su exnovia, hasta se le enchina la piel, nada más de recordarlos. Eso es obviamente cosa de él, ¿verdad? Sobresale también la atención al detalle. El descubrimiento de las osamentas es lento, cuidadoso y asertivo. Vemos a nuestro novelista en su mejor momento como narradora y observadora de la naturaleza humana. Como en toda novela detectivesca, se llega a los descubrimientos tanto por la investigación de los personajes como por el azar. Y aquí brilla nuevamente la autora. Cada personaje, cada escena está meticulosamente construida. Se siente el calor, se huele la putrefacción, el sol nos encandila, paladeamos el sabor amargo de los hallazgos. Es un recorrido por los sentidos que incluso llega a tocar el subconsciente cuando nos enteramos también de lo que sueña Santiago. Difícil no entenderlo, difícil no dudar con él, difícil no temer por su seguridad. Hay tantos periodistas desaparecidos y asesinados en nuestro país que uno se tiene que preguntar, ¿no pudieron parar antes de que peligrara su vida? ¿No hay un momento en el que se pudieron haber dicho, este umbral no lo voy a cruzar? Cocodrilos documenta lo que pasa por la mente de un periodista cuando descubre un hilo de información que nos lleva a otros descubrimientos. México le debe mucho a los periodistas que arriesgan sus vidas en el ejercicio de su profesión. Cocodrilos no es solo un recordatorio de ello, sino también un agradecimiento y homenaje a sus vidas.
se escucha? Voy a leer un fragmento. Justamente de uno de estos cuadernos, que en el libro aparecen como cuaderno de Amanda, apuntes y entrevista a la señora María de los Ángeles del colectivo Despertar, marcha del 10 de mayo de 2014. La señora María de los Ángeles es de estatura mediana. Quizás se hizo más bajita en estos años de agonía, pero cada que la toco, su templanza me impone. Tendrá unos 55 años. Su vestimenta en las manifestaciones es blanca y esta vez en la camiseta de algodón en su espalda angosta leemos ¿dónde estás? Temida pregunta que taladra las mentes de cada uno de los padres que hacen la marcha del 10 de mayo. Un día que, me dijo, jamás debería existir porque se acentúan la incertidumbre y el dolor. ¿Dónde estás? Leitmotiv de los que buscan. Una serpiente que se enrosca entre la ausencia y el ansia de encontrar. La fundadora del colectivo Despertar lleva atado al cuello, como las otras madres, un pañuelo amarillo como símbolo del sol y de la luz que esperan ver el día en que sus hijos regresen a ellas, vivos o muertos. Hace 4 años la escuché en un foro que organizó la Universidad Veracruzana a propósito de la violencia en el Estado y sus víctimas. La misma académica que organizó el foro, Esther, había perdido a su hija. Se la mataron de 27 balazos cuando intentó escapar de un secuestro junto con su esposo. Desde ese foro, no olvidé las palabras de Ángeles. El dolor es tan grande que quieres morir, pero no puedes darte ese lujo porque entonces, ¿quién buscaría a tu hijo? Aún con el sufrimiento, María de los Ángeles es una mujer de rasgos armoniosos. Lo adusto de su rostro le concede una belleza que me hace recordar a las vírgenes dolorosas. Se pinta los labios de rojo y a pesar de las horas y días en manifestaciones bajo el sol, su piel continúa blanca, pero su voz, cansada del grito en el megáfono, se ha enronquecido. La marcha de ese 10 de mayo da inicio en el tranvía del recuerdo, en el Parque Zamora, a las 5 de la tarde, y deberá terminar frente al mar, en el monumento a Venustiano Carranza. Antes de partir, Ángeles da la consigna: hoy es un día que jamás debería existir. Hoy es el día que el dolor quema, hasta encontrarlos. Y todos respondemos: hasta encontrarlos. He estado en tantas manifestaciones, por convicción o por trabajo al cubrir la nota, pero ninguna como esta. La energía de legítimo reclamo en cualquier grupo social escala en espiral y en ocasiones, con o sin gente infiltrada para tal propósito, sobrevienen los insultos, los actos violentos, incluso desde aquellos que observan y juzgan. La marcha de las madres y demás familiares me recuerda al mito del nacimiento de las estaciones, cuando Deméter erraba por los campos secos, condenado a los humanos a la oscuridad y a la falta de frutos porque Hades, el invisible, dios del inframundo, le había arrebatado a Perséfone, su hija. Nunca se separaban, juntas veían crecer el trigo hasta el día en que Perséfone se volvió una joven diosa de gran hermosura y quiso solo recoger tulipanes y violetas sin el resguardo de la madre, que al verla tan determinada la dejó ir, confiando en que a su regreso, confiando en que su mirada llegaría hasta donde fuera necesario para cuidarla. También Hades preparaba un futuro para sí. La quería a su lado en la oscuridad. Un solo narciso en el campo captura la mirada de la joven. Arrancada como esa flor, se esfumó en el abismo negro de Hades. Las mujeres del colectivo Despertar son Deméteres, furiosas, contra un dios que permitió que les arrebataran a sus crías, contra una sociedad indolente e individuos perversos. Los dejan caminar con el pecho vacío y los cabellos sueltos, vagando sin que otra alma les dé el sosiego. Con su megáfono, Ángeles se dirige a las personas que, expectantes, detienen su andar en las aceras en las que se asoman desde sus ventanas
dejando las sobremesas en torno a una matriarca. ¿Por qué los buscamos? Porque los amamos. Conforme avanzamos sobre independencia, las callejuelas que marcan los cuadros, parecen túneles de viento de la costa. Percibo la sal mezclada con el aroma a drenaje, el inframundo inherente en esta parte del centro. Una ciudad que sigue amurallada y rancia. Caminándonos paralelos al malecón. Sigue sorprendiéndome la parte antigua, su trazo colonial estratégico para romper con las ráfagas de huracanes y embestidas de piratas. Continúan las consignas. Hijo, escucha, tu madre está en la lucha. Las familias que lloran, las que van en silencio, sosteniendo una lona y en ella su historia de vida, los acompañantes de derechos humanos, con chalecos azules, nosotros los periodistas y fotógrafos, los grupos solidarios. A mis manos llega una fotocopia, promesa a mi hijo. Yo no tengo hijos, no lo planeé, pero amo a mis dos sobrinas y siento un nudo en la garganta solo de imaginar que una de ellas faltara. 2 horas después de la marcha llega a su fin. Cuando observo que Ángeles ha terminado también de atender a quienes se le acercan, me aproximo. Generosa como siempre, me ha prometido una entrevista después de la marcha. Nos acomodamos en las mesas externas del café de la parroquia, pero en esta, la original, me dice, no en la del hermano rico. Ángeles se refiere a la historia de división entre la familia creadora de la tradición, hoy vendida como atracción para el turismo. Estamos sedientas, nos ordenamos 2 machucados de piña. Luego, contenta, me enseña de nuevo su nuevo collar. Se le acaba de regalar otra mamá del colectivo. Es un camafeo con la foto de su hijo arrebatado. Todo lo hago por él, me dice, y por cada uno de los desaparecidos, porque no dejamos llorar sola a ninguna madre. Pido permiso para grabarla. Me cuenta su impresión de la marcha. Teníamos más gente que la del año pasado. Se quita la gorra y se reacomoda el paliacate sudado. Pero déjame decirte que es porque tristemente también se sumaron más padres al colectivo. Y así como nos llega gente que quiere que los ayudemos, también se van otros porque no aguantan, se desaniman y caen en depresión o se enojan. Se cansan de estar yendo a los juzgados y todas las cosas que tenemos que hacer para subsistir como el colectivo. Y es que entre las estrategias de estas mujeres hermanas del mismo dolor y hoy referentes nacionales de trabajo, lucha, combate y resistencia, para recaudar dinero está el vender comida y ropa usada. Tienen 2 bazares en el puerto y otro en Huatusco, en donde ocurrió lo siguiente. Somos mamás, muchas amas de casa, otras profesionistas que nunca nos imaginamos que un día tendríamos que ver restos humanos. Ángeles abre los ojos como si en ese instante estuviera frente a un esqueleto, que no se lo deseo a nadie, porque es la degradación, no de los que están en las fosas, sino de las que estamos afuera, como seres humanos. Pues resulta que a un local muy pequeño de Huatusco, que atiende una de las madres del colectivo, llegaron 3 tipos a extorsionar, imagínate. Pidieron 1,000 pesos semanales. La compañera, más que asustada, muy enojada, les dijo que mejor ya se llevaran todo porque en ese lugar, si bien les iba, sacaban esa cantidad en un mes. Les preguntó si sabían para qué era el dinero que se recaudaba ahí. Pregunta retórica porque ni siquiera esperaba que le contestaran. Para ella era evidente que no sabían del colectivo, de su propio hijo, de que todos estaban solas tratando de obtener un poco de dinero y así costear las búsquedas de los desaparecidos. Nunca bajó la mirada, no gritó, solo se le escurrieron las lágrimas, porque a todas nos pasa lo mismo, lloramos sin darnos cuenta. Es increíble lo que voy a contar. Los narquillos se sintieron tan avergonzados que pidieron disculpas y le dijeron
Si podían, por favor, apoyar en algo. Imagínate. Y es que ellos también son víctimas. No tenían ni 20 años. Eran unos mocosos. A Ángeles se le quiebra la voz. Quizá porque recuerda a su hijo. Él me cuesta trabajo entender la empatía de ella hacia estos chicos. Sí, es verdad que a muchos de ellos les han robado la identidad, les han arrebatado desde niños la posibilidad de siquiera imaginar su futuro. ¿Cómo va el proceso que llevan en la Fiscalía General del Estado? ¿Han sido atendidas las últimas peticiones? Ángeles recarga sus codos sobre la mesa, se acerca a mí. Distingo en sus ojos que las lágrimas dan paso al enojo. Fíjate cómo se burlan de nosotras. Sus manos se activan, las lleva al rostro como si se limpiara el sudor. La Fiscalía nos ha respondido: si queremos oficios debemos llevar nuestras propias hojas para que los hagan. Si queremos el expediente nos hacen esperar a veces hasta días, que si el perito del caso no está, que si el ministerial tampoco, pero lo que ya fue el colmo. Nos acabamos de enterar de que el mismo fiscal creó con sus empleados un equipo de fútbol. ¿Cómo crees que le pusieron a su equipo? No tengo idea. Los desaparecidos. Me quedé sin palabras, respiro profundo y miro a mi alrededor. Familias completas disfrutando, comiendo, platicando de lo que sea, festejando a sus mamás o haciendo como que las festejan. Los meseros de blanco impecable con sus charolas y vasos con agua helada, retiran platos, empujan las mesas y danzan entre los clientes que tintinean sus cucharas con los vasos a medio llenar de café. Es un estado en el que las cifras de desaparición comenzaban por decenas cada año. No se contabilicen las no denunciadas. La cifra negra es mayor. Un equipo de fútbol de la Fiscalía era la emulación del siniestro juego entre el gobierno y las mafias. Para mí, continuó Ángeles, sin esperar otra pregunta, y a propósito de las últimas declaraciones del gobernador que pedía un pacto de paz, amnistía me suena a amnesia y a olvido. Vivimos en una amnistía por omisión, por una inimaginable ineptitud, porque nadie está ejerciendo justicia. Una madre como yo, que lleva años dentro de un infierno, porque es un infierno mi vida. Si me dijeran que encontraron al que le hizo esto a mi hijo, y sé dónde está, y que le dan 30 años de cárcel, soy capaz de pedir que le bajen su sentencia, que lo dejen. ¿Por qué dices eso? La que vive en una cárcel soy yo. ¿Hay alguna esperanza? Sorprendida por el cambio de ruta, suspira y reflexiona. Unos segundos. Su mirada triste con las cejas contraídas me podría comunicar que no. Pero sé que estoy frente a una de las mujeres más fuertes de esta zona. Una mujer de fe. Ángeles lleva la mano derecha al corazón, donde lleva el prendedor con el rostro de su hijo. Se deben mover las estructuras anquilosadas de los funcionarios inconmovibles y corruptos, como el fiscal y el gobernador. La voz retoma el hastío y el dolor. Parece que recordara las caras hinchidas de soberbia. La esperanza la vivo cada día que me levanto, me baño, me visto, me prendo este botón con el rostro de mi Julián y vuelvo a hacer la promesa. Nos despedimos con un largo abrazo. Le agradezco que nos acompañamos unas cuadras más hasta que poco a poco se diluye el tema que nos convoca y ella sonríe platicándome de su nueva mascota, Toby, un labrador que le regaló su hermana y que la trae loca de ternura y también la distrae un montón, porque me dice, es una máquina de caca. Tiene que sacarla a pasear 3 veces al día y su presencia lo obliga a salir del marasmo en el que muchas veces se queda. Nos damos cita para la próxima asamblea del colectivo y nos separamos en las esquinas de los portales. La sigo hasta que se sube a su coche. Bueno, el texto que
especie de introducción o resumen que hace Humberto de la novela. Entonces ya no voy a, y bueno, con una lectura también de este fragmento, y para que ustedes puedan disfrutarla sin spoilers, ya no, voy a procurar ya no recurrir a pasajes que tengo aquí, y me disculpo anticipadamente si en algún momento se me quiebra la voz. Algo que me gusta mucho y que quiero es cuando en este texto de Luis Humberto que yo no había leído hasta ese momento, cuando dice que es necesario contar las cosas porque a veces las historias oficiales o las historias que escuchamos o leemos en las noticias tienen vacíos que solo se pueden llenar a través de la ficción. Yo recuerdo también que muchos autores y muchos teóricos han hablado de estas novelas de la memoria, que hablan de las dictaduras y de cosas históricas terribles, llegan también a esa conclusión, ¿no? Es decir, ¿de qué otra manera podemos entender el horror si no es a través de la ficción? Entenderlo sin que duela tanto y aún así duela. Entonces me encanta que la novela empieza con la voz de las madres buscadoras, porque de ahí ya sabemos que efectivamente Santiago es el protagonista y es el que nos va a ir conduciendo, pero la voz de esta novela, la historia, la están contando las madres buscadoras. Y yo quiero preguntarte, Magali, ¿qué tan difícil fue para ti, más allá de que si tuviste que investigar o no, enfrentar el tema como mamá, como mujer, como veracruzana y decir, a ver, ¿cómo voy a manejarlo sin caer en la revictimización, sin caer en lo grotesco que muchas veces yo por eso me alejo de este tipo de lecturas? ¿Cómo encontraste el equilibrio para poder, entre narrar, contar, ficcionar, meter de pronto estos guiños de humor, ¿no? Del perro que es una máquina de caca, ¿no? ¿Cómo haces cómo hiciste, cómo fue, en qué momento dijiste lo voy a amasar así? Gracias. Pues primero les agradezco a todos los que están aquí acompañándonos en este hermoso foro. Muchas gracias por su presencia. A Adriana y a Carla, bueno, ¿qué les puedo decir? Creo que ese fue un gran reto de escritura. O sea, esta novela para mí significó, decía yo, la Facultad de Letras como otro doctorado, porque fue verdaderamente eso, un reto que tiene que ver cómo cruzar mis intereses como ciudadana, como mujer, como madre, como escritora, frente a estos temas que me han quitado el sueño, que me indignan, que me duelen, como a tantos otros, ¿no? Yo creo que los que estamos aquí congregados convergemos en eso. Y cómo hablar de esos temas y cómo tratar de exorcizarlos de alguna forma a través del lenguaje, que es con lo que yo trabajo, porque no tengo formación de periodista, no tengo formación de socióloga. Entonces era cómo acercarme precisamente lo que dice Carla. Y la manera en la que resolví como metodológicamente hacerlo fue a través de la observación, ¿sí? de todo este material que además mucho surge de la indignación, pero también de la gran, profunda admiración que siento hacia las y los periodistas y a las madres de los colectivos, ¿no? Entonces me di a la tarea desde varios años de estar siguiendo al colectivo Solecito, de estar escuchando lo que había de entrevistas, lo que ellas hablaban desde su testimonio, y entonces fue como ir mezclando los lenguajes de estas madres, pero también que yo vengo observando desde que viví en Ciudad Juárez, también con las madres que buscaban a sus hijas o víctimas de feminicidio, y te das cuenta que hay una retórica del dolor, o sea, hay una retórica del dolor que además, gracias a otros libros que nos han dejado justo en otros momentos históricos, como la literatura del Holocausto
¿no? O sea, hay un pequeñito, un texto muy pequeño de Marguerite Duras que se llama Dolor, en donde ella relata los días previos de la caída de Alemania nazi, y son los días previos a que regrese su esposo de un campo de concentración. Y es un texto así de no llega ni a 50 páginas, intenso, en donde Marguerite Duras nos regaló y nos dio esta oportunidad de aceptar. Es dolorosísimo, o sea, se llama Dolor. Es tremendo a través del lenguaje, detenernos y entender ese dolor humano. Y ese es el gran reto, o sea, cómo tras pasarlo al lenguaje, a las palabras, de la mejor y más honestamente posible, ¿no? De la mejor forma. Entonces fue eso. Les quiero compartir, ahorita que estamos detenidos en las madres, que el domingo tuve un regalo de vida también. 3 horas conversé con una de las madres del colectivo, me regaló 3 horas de su vida, contándonos a mamá y a mí toda su historia, ¿no? Desde que les roban a su hija y deja un bebecito de 5 meses, que ahora tiene 8 años y le crió la abuela, y hasta que ella dio con el sicario que se llevó a su hija y con una camioneta lo agarró, lo aprendió, lo llevó para que lo juzgaran, y cómo frente a ella lo soltaron con la mayor así descaro, pero brutal, de proteccionismo a los núcleos delictivos. Dice, yo ya lo cuento sin llorar, pero era un coraje, dice, más coraje que cualquier cosa. Y ella encuentra a su hijita, los restos de su hija en la fosa de Arbolillo, que aquí en la novela recupera esa fosa de Arbolillo. Entonces, o sea, escuchar a esta mujer sin quebrarse, hablando, reproduciendo, es una valentía y una cosa que yo digo, es que ninguna ficción va a poder retener lo que yo viví esas 3 horas frente a ella, y cómo decide, a pesar de que encontró los restos de su hija, seguir acompañando a otras mujeres. Entonces, este libro es sí mucho de indignación, pero también mucho de mi gran admiración a estos seres humanos, ¿no? Porque así como hay seres humanos malísimos, hay seres humanos que dices, wow, o sea, yo quisiera yo 1/3 de su valor. Gracias. Otra cosa que me llama la atención de la novela, y ustedes, si no lo han leído, lo van a notar, si ya lo leyeron, seguramente lo notaron, no podría yo decir que es un híbrido, sino que hay diferentes elementos narrativos, ¿no? Está sí la narración en tercera persona, ¿no? Pero está también las notas del cuaderno de Amanda y los testimonios, y alguien por ahí decía, creo que fue Juan Nicolás Becerra, que decía, es una novela y es una crónica, y yo creo que es una mezcla de todo. Me gusta cómo está contado, me gusta mucho la ternura que duele. No lo voy a leer. En la página 17 lloré. Bueno, ya lo leerán. Ya lo leerán. Si no, vamos a llorar todos. Sí, vamos a llorar todos. Y entonces es también un poco lo que decía el texto de Luis Humberto, no logras tocar al lector, y el lector, es que eso es lo peor, que si no estoy llorando porque es algo sentimental, lloro porque es real, porque sé que sí pasa, porque tengo un sobrino que desapareció en Veracruz, no sé en qué parte de Veracruz, desapareció hace 2 años, y su mamá decidió dejar de buscar, no porque no tenía dinero, porque no tenía tiempo, por lo que sea. Entonces, y porque tengo hijos, y porque
cuando no llegan, que digo, ya viven solos y todo, y estoy, avísame dónde estás, ya llegaste, porque no me contestas, ¿no? Y qué feo que esto, que la retórica del dolor tenga que ver con la realidad, ¿no? Yo crecí en casa de mi abuela, mi mamá trabajaba como muchas mamás, como la misma mamá de Santiago, crecí en una familia de madres ausentes, porque los padres también estuvieron ausentes. Entonces mi abuela siempre me decía, yo no sé a cuento de qué, y lo asimilé como niña, pero hasta ahora en mi vida entiendo lo que me quería decir. Ella decía, no sé a cuento de qué, me decía, es preferible saber que tu hijo está muerto a no saber en dónde está, porque al menos tienes el panteón para ir a llorar. No sé por qué me lo decía. Nunca le pregunté después, oye abuela, ¿por qué me contabas estas cosas? Pero cuando empieza todo este fenómeno de las desapariciones, entendí primero los secuestros, ¿no? Y luego las desapariciones así gratuitas. Entendí lo que decía, y entonces cuando yo leo la novela, se me viene a la cabeza un montón de recuerdos, un montón de cosas y un montón de situaciones de gente cercana a mí. Y entonces me doy cuenta de que soy muy privilegiada y muy afortunada de poder en las noches dormir sabiendo que mis hijos están o en la fiesta o en la casa, pero sé dónde están. Y yo no sé cuántos aquí tenemos ese privilegio y esa fortuna. Entonces yo, cuando terminé de leer la novela, agradecí tantas cosas y me sentí tan enojada. Y eso es algo que pocos autores logran hacer, que te enojes, pero que te enojes en serio, no que digas, ay, qué malvado personaje. No, sino que digas, perro del mal, ojalá te mueras, ¿no? O que sientas esa cercanía con las madres, aunque tú no has pasado por esa situación, pero que te pongas a llorar y que digas, es que es cierto, es que nadie va a entender lo que es el amor incondicional que uno tiene a las madres, porque otra de las cosas que me encanta, que aquí no está el otro discurso también, ¿no? De, pues si se los llevaron fue porque en algo andarían, en lo que anduvieran, nadie tiene derecho a arrebatarte la vida así, de esa manera tan impune, ¿no? Se supone que hay un sistema judicial que se encargaría de eso. En fin, me estoy yendo de lo que quiero decir. Otra cosa que me gusta mucho también es que no dejas de lado esta otra maternidad. La maternidad, la mamá de Santiago, ¿no? Elena es un personaje tan complejo que también yo creo que representa esta parte que está mencionada en lo que digo, que esta amnesia, ¿no? Quizá evadirse de la realidad, porque a veces la realidad es muy difícil, es muy dura de afrontar, y entonces tenemos a esta mamá que vuelca todas sus obsesiones en la limpieza, vuelca ahí el dolor, la frustración, ¿no? Entonces, ese personaje también, ¿cómo llegaste a él? ¿Cómo salió Elena? ¿Cómo la perfilaste? Porque aunque aparece, no a lo largo de la novela, pero sí está presente constantemente, también te hace pensar cuántas personas no evaden por medio de la enfermedad mental o de algún trastorno la realidad tan cruda que es el infierno, como en algún momento también lo dice la novela. Sí. Elena es la mamá de Santiago Becerril, el fotoperiodista, y nació, o sea, el personaje se reveló así, se presentó, primero porque dije, me caen gordas las novelas donde nuestro protagonista no parece que no tiene a nadie, no tiene novias, ¿no? Si es hombre, novia, no tiene mamá, o sea, o familia, o que somos gringos o qué, como las series y películas que no tienen familia, o sea, se están muriendo y no hay nadie que los pueda pinche ayudar, ¿no? Entonces dije, no, Santiago debe tener mamá, debe tener una mamá. Pero ahí fue la revelación que esta mamá sufre de misofobia, tiene trastorno obsesivo compulsivo misofóbico, que es estas personas que tienen la misofobia, tienen miedo a las bacterias, y el toque es estar limpiando, ¿no?
esto me lo explicó muy bien, que bueno, tener amigos psiquiatras, amigos psicólogos, pero los psiquiatras. Entonces empecé a investigar sobre eso y me pareció que, o sea, se me reveló como que ella debía ser así, con ese toque de limpiar. Es la mamá de un periodista, o sea, dije, ¿cómo vivirán las mamás de alguien que es de un joven que se dedica al periodismo en Veracruz? ¡Qué pinche terror! Entonces justo, ¿no? O sea, cómo sacar ese terror, ese miedo, y mientras que ella cuida su casa y se cuida su cuerpo de las bacterias y de la suciedad de manera obsesiva, pues qué está pasando afuera, ¿no? O sea, qué está pasando afuera y cómo ella bloquea, justo lo que dice Carla, quizá este miedo de que su hijo está afuera. De hecho, siempre quítate los zapatos, estás metiendo mugre, estás metiendo la arena, estás metiendo lo de afuera a esta casa que está tratando de ser un santuario, ¿no? Resguardándose. Y así nace este personaje de Elena. Bueno, los personajes que a mí me llaman la atención son de Elena, que es un gran personaje, pero también está este tinte de novela negra, novela de policíaca. Está este hombre que se llama Miguel, no es cierto, Alberto. Alberto. Que en 2 líneas lo describes y dices, sí, ya lo tengo aquí ubicado, desgraciado, ya lo puedo ver, lo puedo escuchar, puedo saber qué es lo que va a decir, ¿no? Este ser oscuro. Ajá. Entonces está este ser oscuro, está este ser que no sabes de qué lado está jugando, que es Patricio, que es el compañero, que dices, no confíes, pero bueno, sí confía porque te va a abrir otras puertas. Pero entonces la novela pasa por todos esos picos, ¿no? Desde que estás acá con la impotencia, con el dolor, sintiendo la empatía con las madres, pero también estás sintiendo el miedo de Santiago, pero también estás odiando a los malos y estás todo el tiempo, aguas, no te fíes, estás así todo el tiempo, ¿no? Me llama la atención también que los personajes, digamos, base, o los personajes de apoyo de Santiago son mujeres, son las buscadoras, es su mamá, es Amanda y es Daniela, ¿no? Entonces es una novela en donde también se agradece eso que acabas de decir, ¿no? O sea, no es el típico muchacho que solo tiene a la novia o al amor imposible, tampoco es el típico señor que está enamorado de la joven, ¿no? Y es una novela en donde, aunque hay esa interacción entre Santiago y Daniela, pues no se va por otros lados, que es también lo que a veces pasa en muchas novelas, que yo de verdad le saco la vuelta a los que están machacando sobre lo mismo, ¿no? Dijeran unas chicas que tengo en un taller, dijeran, ya no queremos leer más en los urgentes, por favor, ¿no? Y eso se agradece, que lo abordas así. Tengo aquí un montón de notas que se me iban viniendo a la cabeza. Quiero, antes de pasar a otra cosa, quiero aventurar mi hipótesis. Cocodrilos va a pasar a la historia de la literatura y al canon de la literatura, junto con estas grandes novelas que tienen que ver con dictaduras y con desapariciones. Lo primero que recordé fueron esta novela maravillosa de Ruth C. Chacón, que se llama La voz dormida. Esta otra bueno, aquí les anoté, para no perderme, ¿no? El señor presidente, Antes de que anochezca, El reino de este mundo, Estrella distante, La dimensión desconocida, y Mapocho de Nona Fernández, La plaza del diamante, Yo, el supremo, todas estas novelas y también cuentos ahora que dan cuenta del horror que se ha vivido. Aquí no tenemos dictadura, pero ni falta que hace, ¿no? O sea, yo creo que ya que esté coludido el Estado con las autoridades y con el crimen ya es más que suficiente, ya no necesitamos más, ¿no? Y entonces yo dije, de mí se acuerdan cuando dentro de unos años digan,
Cocodrilos es una de estas novelas imperdibles si queremos entender un momento histórico terrible que estamos viviendo, que ojalá algún día dejemos de vivir para que esto pueda ser parte de la historia, una historia que en algún momento, sí, que podamos dejarla atrás. Quiero reconocer también, no diría agradecer porque sería como robarme o apropiarme de un lugar que no me corresponde, pero esto que haces aquí y que viene muy a cuento con lo de Teuchitlán, que está también muy reciente, ¿no? Que dices, no hay un momento en el que tú digas, creo que estoy entendiendo qué pasa, no alcanza la mente para entender estas aberraciones. Recordando estas novelas, estas historias, hay una frase muy bonita de la crónica que hacen de las 13 rosas que murieron durante la dictadura de Franco, en donde en una carta encuentran una frase que dice que mi nombre no se borre de la historia. Y creo que Magali está haciendo eso, está poniendo los nombres ficticios, pero está dándoles nombres y está dándoles presencia a todas las personas que ahorita no están, para que su nombre no se borre de la historia, y eso se extiende a todas las fosas y a todos los desaparecidos que de alguna manera están clamando por ser encontrados y por, como dice aquí, llegar a la luz. Entonces, no sé, es muy conmovedor para mí, de verdad, y quiero que Magali nos diga, ¿no? ¿Cómo lo logras? ¿Cómo lo hiciste? Primero deben de saber que yo te admiro mucho como lectora, es una gran lectora, entonces vamos, esto que dices de la novela y que te haya gustado, para empezar, que te haya gustado, que te haya hablado la novela y que la literatura, insisto, lo que la literatura pues no va a hacer justicia, la literatura no va a cambiar el rumbo de las cosas, pero la literatura sí que logra un lenguaje de empatía y sí que logra que nos provoca a reflexionar y nos provoca eso, comunicarnos, o sea, lo que yo estoy sintiendo, esa empatía, esa complicidad, es para mí como que el mayor logro de lo que escribe uno y para lo que escribe. Entonces, pues me emocionan mucho tus palabras, muchas gracias. Y de la novela de, pues, ¿qué cosa? ¿Cómo lo logras? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ahí fue muy, bueno, quizá algunos saben, pero esta historia se empezó a escribir con mi hermano, José Javier. Queríamos hacer o sea, él me convoca, me dice, ya vamos a escribir sobre esto y elegimos de protagonista un fotoperiodista y a partir de ahí, ¿no? Pero todo ese proceso que comenzó en 2020, principios, o sea, finales del 19 y principios del 20, fue un proceso creativo muy, muy interesante y que para mí ya un parteaguas en mi escritura, porque pues cuando yo comienzo a investigar, porque ahí sí que sirvió tener toda mi formación de académica, yo comencé a investigar y a formar carpetas y a juntar toda la historia de Jalapa y de Veracruz y compilarla y verla de corridito. Dices, ay, ¿cómo aguantamos estos años? Les estoy hablando del 2014, desde el 2009, 10, el asesinato de Irene, o sea, ¿cómo aguantamos todo esto, no? Y yo venía previo de Ciudad Juárez también y así. Entonces, el lenguaje nos salva o el lenguaje me salva, el lenguaje pone orden, el lenguaje tiene esta maravilla de poner orden y también de hacer profundidades simbólicas que, como bien decías, cómo llenar esos vacíos, por ejemplo, cuando las famosas verdades históricas, las confusiones en las que nos meten, porque nunca se entiende nada, nunca se llega a una verdad, siempre lo están cambiando, y es a través de la poética y de la misma literatura y de la imaginación en donde había que hacer una coherencia a lo incoherente, ¿no? O sea, porque pues, toda la realidad es incoherente
y de alguna manera la literatura ordena, pero en ese orden simbólico y poético siempre deja espacio para la conexión de los imaginarios de cada uno de nosotros. Así que creo que la maravilla de acercarnos a un libro es cuando nos despierta nuestra propia historia y nuestro propio imaginario. Ahí es donde la obra cobra vida. ¿Quieren platicar? ¿Quieren otro fragmentito, pero más chiquito? O no sé, qué quieran. Bueno, ¿alguien quiere conversar? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Sí, a ver. Me surgió una pregunta escuchándote, si tienes pensado de alguna manera continuar con este tema de otra forma, con otra, o sea, porque un tema tan, no sé, no encuentro las palabras para mencionar, tan solo leer el fragmento igual que a ti como que me costó mucho trabajo no sé, no caer en así en el sentimiento que provoca, es muy fuerte. Entonces me quedé pensando si tienes pensado continuar con este tema de alguna manera, con otros personajes o en otra situación, desde otro ángulo, o no sé, pienso por ser tan amplio el tema. Sí, bueno, pues sí, que desgraciadamente sigue dando tela de qué cortar, ¿no? Fue bien chistoso que cuando ya saben que uno termina un trabajo, pero lo reescribes muchísimo, ¿no? O sea, yo punto final lo puse agosto 2023, pero luego regresó 2024 y le metí otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, ya se termina. Pero cuando ya terminé, me ofrecieron una chamba. Me dijeron, ¿por qué no escribes una novela de amor? Y yo, yo venía de Cocodrilos, así. ¿Cómo de amor? Sí, de amor, es para una plataforma. Y empecé a sugerir tramas y me dice la gente, de amor, no de desamor. Y es que, qué difícil, o sea, fue lo más difícil. No podía crear una historia de amor, o sea, amor así de lindo. Ay, qué horror. Yo le decía, no estoy, pero yo me gustan los retos, ¿no? Entonces, que no, a ver, me voy a poner, y empecé a, según yo, revisitar los libros o las películas de bolsillo, El paciente inglés, tragedia, El amante, bueno, era más erótico, pero pues tampoco es que termina así, ¿no? Todo era trágico. Y dije, no, ¿cómo? Y bueno, total que medio salió una historia de amor, que venía de la tragedia, por supuesto. Pero o sea, terminé la novela, me la quitaron, o sea, tenía que entregarla, me pagaron, qué bueno, pero la publicaron así. Y el final está bien cucho, porque yo no lo terminé. O sea, al final, mi personaje, que es una mujer cuarentona que se acaba de separar, tiene 2 galanes. Sí, que se acaba de separar. El amor venía con ella misma, ¿no? Tiene 2 galanes. Y yo no me decidí, estaba yo tan descorazonada que dije, es que, ¿con quién se va a quedar? No es cierto, no existe el amor. Entonces, bueno, y como la lanzaron así, qué vergüenza había, pues lo escuchaban y decían, es que el final no está bien. Y yo no, faltó la segunda parte. Bueno, eso fue después de Cocodrilos. Me di cuenta que las historias de amor como que no se, bueno, de ese amor así no se me da. Pero bueno, no, el tema político, porque pues es un thriller, no, que ahorita no lo tengo previsto, estoy en otra, regresando a lo fantástico, pero podría ser, sí, no, o sea, creo que también los temas que te van interpelando pues van requiriendo sus formatos, ¿no? El cuento, O los personajes persisten a lo largo del tiempo. Sí, Santiago es interesante, pero ya verán, la película y la novela no terminan igual.
Eso también, ojalá que pronto ya se estrene acá en México, la película Cocodrilos, que la filmó Javier Velasco, mi hermano. Y el domingo se estrena en el Festival de Chicago. Bueno, y otra cosa que no les voy a hacer spoiler, pero quienes ya lo leyeron van a entender, no se llama Cocodrilos por la razón principal, porque los cocodrilos sean también protagonistas. Hay un montón de juegos ahí, de simbolismos con el, así como hay este recurso del mito para lo que leyó, ¿no? De mi tercer un perro de más de 3 cabezas, ¿no? Que estaba yo pensando, pues sí, es una maldita hidra, esto cortas uno y salen 1000, y es uno parar. Pero los cocodrilos tienen su razón de estar ahí, no solo como reptiles, y el nombre tiene mucho sentido, y cuando la lean lo van a ver, si ya la leyeron seguramente les resolvemos, es claro, no podía llamarse de otra manera. ¿Qué crees? Ahorita que crees que ahora que estaba con es que fue con una mamá y luego por videoconferencia con otras del colectivo y decían cocodrilos. Ellas están contentas con esto porque piensan que todo lo que haga ruido y vuelva el tema a la mesa, ellas están, y estoy muy agradecida con ellas. Y dice cocodrilos, también porque se nos hace la piel dura, y yo no había pensado en eso, fíjate, lo dijo mi mamá. Y bueno, sí es cocodrilos, pero porque uno nota que en la escuela militar tenían cocodrilos para desaparecer cuerpos. Y estas notas yo las fui leyendo y encontrando la presencia de los cocodrilos en estas notas periodísticas que se perdieron. Bueno, no se espanten, pregunten. Yo pensé que decía, no se espanten cuando la lean. O sea, sí, no, ya digo, el espanto lo vivimos todos los días, ¿no? Pero yo también irresponsablemente he dejado de consumir noticias. Y digo irresponsablemente porque a veces no me entero de muchas cosas, ¿no? Yo me entero de lo que es tendencia en los memes, de verdad. O sea, cuando veo que alguien está posteando mucho, digo, a ver qué pasó. Entonces ya me voy a ir. Pero lo digo porque sí llegó un momento en el que dije, ya no más, o sea, yo no puedo procesar todo esto. No se puede. Aunque no seas víctima directa, te afecta convivir con eso todos los días. Digo, ya tengo el pesimismo necesario para mi edad, no quiero más. Pero es y por eso me parece muy pertinente que Magali haga una ficción para que podamos asimilar desde otro lado lo que está pasando y que no olvidar que no estamos exentos. Es terrible pensarlo, pero pues es así, ¿no? Y más de una vez he pensado en las palabras de mi abuela, yo prefiero que mis hijos estén muertos a no saber dónde están. O cualquier miembro de mi familia, ¿no? Aquí a lo mejor no todos tenemos hijos, pero todos tenemos una mamá, un hermano, un amigo, alguien a quien queremos y que quisiéramos que nunca le pasara nada. Entonces es muy importante. Y gracias, Magali, por acercarnos a este tema tan difícil, tan duro, pero de una manera tan sutil. No voy a decir suave, porque no es suave, es sutil. Es una manera muy respetuosa cómo lo retratas, y creo que eso siempre es necesario y siempre se agradece. Entonces yo quiero cerrar mi participación, que siento que estoy divagando mucho, con eso, agradecer que hayas tenido la capacidad para acercarte a este tema, la sensibilidad para abordarlo y el respeto para retratar a cada uno de las madres y de los personajes que aparecen aquí. Y ahora sí, pues si ustedes quieren comentar o preguntar algo, aprovechen que está aquí. Como una pregunta, felicitaciones por como una pregunta más bien como del proceso escritural, porque bueno,
nombrabas también escritos sobre la dictadura en Chile, por ejemplo, que detenidos desaparecidos en los 70, todavía hay familias buscando detenidos desaparecidos. Esta es una historia que está pasando ahora. Entonces, ¿cómo lidiabas a escribir sobre tu propio territorio al que después tenías que ir al supermercado, ir a comprar? O sea, porque me imagino que te llenaste de carpetas de sectores que después también tenías que recorrer o recorrían tus amistades. Me asalta quizás una duda como de qué estrategias utilizabas como para situarte tú en tu realidad y la realidad escritural. No sé si, porque es complejo escribir sobre algo del lugar donde habitas, y también como el dolor que produce la impunidad. O sea, yo creo que la impunidad, sobre todo con los discursos grandilocuentes de los políticos, que son como, como que que son discursos que ignoran estas microhistorias que son finalmente las cotidianas de las personas que conocemos. Entonces, ¿qué estrategia como escritora de narrativa utilizabas como para habitar el espacio sin esta conciencia de estar pisando un panteón? Para escribir esto, yo creo mucho en la escritura lenta. Yo soy lenta para escribir, mis procesos creativos son lentos, y esta la escribí en un taller. O sea, yo empecé a como armarla, pero ya como para disciplinarme estaba en un taller literario en donde cada semana hay que entregar de 6 a 7 cuartillas. Eso también dio mucho el formato, porque son capítulos cortos. Entonces era como corto, intenso, así como repeticiones de ejercicio, ¿no? Y esa cosa corta, intensa, me permitía respirar, como digerir toda la información. Entonces, digamos que la escritura lineal, yo trabajo con escaleta para novela, entonces yo sabía dónde iba a llegar y qué quería contar, aunque claro, por supuesto, en el transcurso pues se van moviendo algunas cosas, que hice uso de todas estos otros discursos como la nota periodística, y que, como me cuesta pues con una nota, o el cuaderno, o el testimonio. O sea, que para mí de mis novelas favoritas es Drácula de Bram Stoker. Digo, wow, o sea, esa novela nos sigue enseñando tanto, ¿no? En cuestión de voces y texturas. Entonces fue así como que intenso la escritura, porque tenía que entregar en el taller, y luego la reescritura ya, ¿no? Ir nutriendo, ir encontrando este tono, y luego paré porque efectivamente estaba yo ya muy abrumada, y también tengo un hijo, y entonces sí, ya estaba así como por todo, ¿no? Por toda la información. Y luego regresé y volví a investigar, y me encontré con más cosas, y dije, no, es que esto tiene que entrar. Entonces empecé otra vez y a meterle detalles, ¿no? Así de nuevas noticias. Dije, es como interminable, y pues había que terminarlo. Pero y ahorita, y luego ya fue un silencio, ¿no? La novela ya estaba, y empieza uno a ver dónde te la publican, etc. Y ya no había regresado a ella, y ahorita ya hablando de ella, no les voy a negar, no es agradable. O sea, me mueve muchas cosas, me mueve el miedo otra vez, o sea, como estar en lo mismo, ¿no? Pero también fue un alivio, porque en Cocodrilos yo hacía todo eso, que hubo un tiempo en el que, como muchos, estábamos como muy enojados en redes, en Facebook, era lo que, en donde nos expresábamos, y decía, es que esto es escritura infértil, o sea, esto no. Entonces la novela pues ya fue como un desahogo. Muchas gracias por este comentario y pregunta. Sí. Bueno, sí, te digamos. ¿Sí? Pues antes que nada, felicidades, enhorabuena por el proyecto, por el libro, y gracias por venir a socializarlo y a compartirnos estas reflexiones. Mi pregunta tiene que ver con el quehacer literario o el quehacer artístico, y sería que, pues, ¿cuál es la responsabilidad o el compromiso que tiene el autor, la autora, el literato, el poeta con su realidad? Gracias. Muchas gracias, Ana. Pues el primer compromiso es con el lector, con la lectora. No es un libro
de documental, no es una investigación periodística, es una novela negra, es un thriller, y es como que el compromiso de crear, aunque el tema que se hable, pero crear un mundo, un universo y una realidad que sea tangible dentro de la ficción, ¿no? O sea, para mí ese es como mi principal compromiso con el lenguaje y con mi lector o lectora. Es decir, no en ningún momento puedes decir me da flojera. No sé, ¿no? Como hacer cuando estamos escribiendo algún personaje y dices, pues te tienes que imaginar hasta qué huele el personaje, a qué le huele el sope, a qué le huele, o sea, tienes que ponerte en la piel y por eso cansa un montón escribir, porque pues, estás, ¿no? Todo el tiempo en ese otro universo paralelo que cuando dicen la inteligencia artificial va a desmontar todo eso, no es cierto, porque hay procesos creativos y quienes son creativos aquí, las mujeres que tengo enfrente y para tantos otros, sabemos que la profundidad en la que tú te concentras y comienzas a maquinar y a imaginar, además de que es constante, o sea que ya estás ahí varios días y semanas y meses, tienen una profundidad que te va llevando a incluso dudar si no lo conociste en la vida real a ese personaje, ¿no? Porque ya lo tienes tan en la piel. Sí, gracias. No he leído la novela, pero estoy como muy conmovido de escuchar tantas cosas, ¿no? Y de recordar otras. Creo que cuando alguien decide, es algo que pienso, ¿no? Y también es pregunta, cuando alguien decide comenzar a escribir sobre esto, sabe que va a tener contacto con sensaciones, o sea, muy desagradables, pero se la juega, ¿no? Se la juega y le encuentra un sentido. Yo desde acá veo varios sentidos, ¿no? Varias cosas para las que esto creo que sirve y mucho. En primer lugar, ahora que hablabas de las madres con las que tuviste la oportunidad de hablar y que dicen que, entendí como que su postura es que cada vez que vuelve esto a la mesa está bien, ¿no? Porque no debe de desaparecer el testimonio de lo que pasó. Y esta vivencia tan profundamente humana y lamentable debe estar siempre presente, ¿no? Recordándonos pues, los episodios de los que hemos sido testigos todos. Y pensaba también que esto también sirve como una especie de estímulo que te convoca a tratar de, como decía, de reacomodar en algún otro sitio, a lo mejor no menos doloroso, porque ni siquiera sé si eso se puede, ¿no? Sino más bien como dentro de un lugar en el que podamos aprender algo, que quién sabe qué sea, ¿no? Pero que tenemos la esperanza de que podemos aprender algo después de ver tanto y de escuchar tanto sufrimiento. Y bueno, también creo que es importante esto porque esta novela, porque quienes están hablando de ello, ¿no? Pues justamente hacen eso, hablar. Y creo que cuando algo duele hay que hablarlo siempre, y cada vez que se puede, y cada vez que sea posible. No buscando que esto se alivie, porque esto, ¿cómo podría de alguna manera metabolizarse algo así, ¿no? Digo, a menos que tengas una conversión a una cosa más como sociópata, ¿no? En la que pueda ser indiferente, pero de ahí en fuera, eso es imposible, ¿no? Y pues en este sentido, hablando mucho hablando de esta parte de tomar la decisión y meterse en esto para crear un mundo donde habita tanta desgracia y tanto dolor, pues yo felicitarte, porque desde acá lo veo como un acto de valor. Hace un momento escuchaba como que esto no va a ser justicia, ¿no? O sea, eso, yo creo que sí, ¿no? Porque es una forma de mantener vigente el mensaje de la indignación, ¿no? Entre más estamos indignados, pues de alguna manera también es más probable que hagamos algo, de que ponemos todo el mundo un tanto distinto, ¿no? Muchas gracias, Pablo. Fíjate que ahorita de lo que me comentas,
o sea, les hablaba yo de Margaritura y de este texto de dolor. Hay una parte en donde que ella escribe que la única manera de entender y de soportar la situación de la Segunda Guerra Mundial y lo que van descubriendo, porque se sabe de la existencia de los campos de exterminio y de concentración, hasta que caen los nazis y empiezan a regresar los sobrevivientes y ellos dan su testimonio. O sea, hasta ese momento es que, pues ahora tenemos todo acá, ¿no? Estamos viendo ya imágenes de Tochitlán, estamos viendo, o sea, y ella narra eso, o sea, como lo lento de cómo van llegando las noticias. Y van llegando por estos seres humanos que en calidad de fantasmas comienzan a hablar y a medio narrar y a medio contar de los horrores. Y entonces dice, la única forma de sobrevivir a esto es entendiendo que todos somos responsables. Y yo decía, ¿qué frase? No entiendo, o sea, como que en su momento no la entendía. Y ahora la entiendo. Y tiene que ver con eso. O sea, que es algo que tenemos que agarrar todos como responsabilidad y como tema, porque justo lo que fractura es pensar, a mí no me va a pasar, o eso no me corresponde. Y eso Margaritura lo tuvo clarísimo. Qué fuerte, ¿no? O sea, como vamos repitiendo la historia y no vamos avanzando. Bueno, ya me río. Muchas gracias. Pues si no hay otro comentario, nadie quiere hablar. Sí. Buenas noches, muchas felicidades. Gracias por tu valentía, por llevarnos por este camino que has descubierto, que has transitado y que además yo me siento, no la he leído, quiero leerla, pero además es como sentirme confiada y hasta cierto punto cuidada, porque es un camino que tú ya transitaste y que ahora nos das tu voz, tu mano para transitar contigo hacia esos lugares tan deshumanizantes, tan oscuros, tan terribles. Pero sé que además vamos a encontrar esa estética tuya, entonces es toda una experiencia de emociones, y quería agradecerte mucho esa valentía y el resultado que compartes con nosotros. Y lo mencionabas ahora, bueno, te preguntaban cuál era como esa responsabilidad con tu realidad. Y una vez que yo lea ese libro, pues me compartes esa responsabilidad también a mí. Y justo ahora siento la necesidad de que todos lo lean, que todos sepan y que todos quieran hacer conciencia sobre este tema. Entonces sí estoy muy sensible porque el tema me sensibiliza mucho, porque es una realidad terrible. Y quería agradecerte eso y pues nada más. Gracias. Pues nada más, yo te agradezco tanto. Muchas gracias. Me encantó esa imagen tuya que me regalas hoy de ir de la mano. Creo que eso es algo hermoso, ¿no? Hacer se escribe en soledad y leemos en soledad, pero resulta que sí vamos de la manita con este autor, y más cuando ya se murieron, ¿no? Yo siento cuando leo a autores que ya no están aquí y digo, oh, estás aquí, me estás hablando, estás en mi cama, ¿no? Es impresionante. Entonces me gusta esa idea de acompañarnos. Gracias a ti. ¿Hay otra manita? No. Bueno, pues yo les agradezco con todo el corazón. Isa, muchas gracias por ser tan buena anfitriona, al Caos y a Diego y a cada uno de ustedes. Y bueno, pues el libro está a la venta. Cuesta 250, pero hoy es 200. Yo tengo una pregunta, Margarita. ¿Dónde podemos conseguir los demás títulos? Porque
Yo, Magali Velasco es un descubrimiento que tuve apenas el año pasado con su novela de Escenas en París, luego me encontré Vientos Machos y acabas de decir algo, es la estética, ¿no? Entonces yo puedo decir, la estética de Magali es la sutileza, la manera tan bonita que te envuelve una historia, cualquier historia, que te va a marcar, pero está envuelta en algo tan bonito, tan sutil, tan delicado, que yo creo que la estética de Magali es la estética también de la sutileza, pero de la contundencia también, ¿no? Y entonces yo quisiera saber dónde se consigue Magali, por favor. Pues la otra novela que es Cerezas en París, esa la pueden comprar en Amazon, por Amazon. Niperión también, dejé algunos ejemplares en Viento Helado y es de la Universidad Autónoma de Nuevo León, esa está más fácil. Esta la publica la Benemérita, la Universidad Autónoma de Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. También está Busca Libre, la edición española. La edición española sí, porque empezó a circular antes en España por Cial Pigmalión, el sello. Entonces en España empezó a circular antes que acá. Y bueno, yo espero que nuestras librerías locales también la puedan tener. ¿Y Vientos Machos? Y Vientos Machos. Y todos los cuentos no, están en PDF libre. Circulan libres. A ver, vamos a hacer aquí una votación para una reedición de Vientos Machos. Revisar y anotar. Gracias por el apoyo. Donde ya gane algo, ¿no? Pues pasen por su libro y de verdad lean a Magali Velasco, es un libro que yo creo que sí